Hola a todos, soy la doctora Liliana Hernández Marín, especialista en imagen diagnóstica y terapéutica. En esta sesión hablaremos sobre las particularidades que caracterizan a las radiografías de tórax de pacientes pediátricos y qué es lo que las hace diferentes a las radiografías de tórax de un adulto. También hablaremos del aspecto radiológico de las enfermedades pulmonares neonatales y los hallazgos radiológicos en general que podemos observar en pacientes pediátricos con fiebre y tos. Lo más importante que deben de recordar sobre imagenología pediátrica es que no solo debemos de traducir lo que ya conocemos de radiología del adulto a los niños. Los niños no son adultos en tamaño pequeño. Esa noción tal vez existía en la época medieval, como en esta obra de Giotto, pero actualmente sabemos que la fisiología y la anatomía de un niño dista mucho a la de un adulto y por lo tanto no solo tenemos que pensar en una imagen pediátrica como una radiografía en pequeño. Realmente no valoramos ni buscamos las mismas cosas en ambas radiografías, en este caso. De hecho, como pueden ver, incluso en libros algunos pediatras muestran frustración con el diagnóstico radiológico que obtienen de algunos médicos radiólogos. Los invito a que pausen y lean este texto que encontré en este libro escrito por un neonatólogo. Básicamente mencionan cómo los radiólogos no conocen la anatomía y fisiología pediátrica y eso los lleva a diagnosticar erróneamente a los pacientes. Y ciertamente el mundo de la radiología pediátrica es completamente distinto a la radiología del adulto. Para poder entender radiología pediátrica necesitamos conocer la radiología del adulto y conocer las diferencias anatomofisiológicas y anatomopatológicas propias de los pacientes pediátricos. Por lo que si no han visto los videos de radiología torácica del adulto o no han revisado el tema, los invito primero a saber interpretar una radiografía de tórax de adulto normal y regresar a este video, ya que vamos a ver puntualmente cuáles son las diferencias que tiene una radiografía pediátrica. Aquí estamos viendo una radiografía póstero-anterior normal de un tórax adulto. Para obtenerla, necesitamos la cooperación del paciente para mantenerse en bipedestación y en una posición específica que ya conocemos, con los brazos sobre la cintura, manteniendo las escápulas fuera de nuestra imagen. Además, ya sabemos que requerimos que la imagen sea realizada durante una inspiración profunda. Evidentemente, no le podemos pedir a un paciente muy pequeño que haga eso, porque no importa cómo se lo digamos, el paciente pediátrico muy pequeño no cooperará para aguantar la respiración o para mantenerse de pie. Vean ahora estas imágenes. Es muy evidente que son completamente distintas a un tórax normal de adulto. Incluso algunos hallazgos en estas imágenes, al verlas en un adulto, nos preocuparían demasiado, pero estas radiografías son completamente normales. Como pueden ver, el aspecto del tórax va cambiando durante las diferentes etapas de la vida, desde el aspecto del tórax neonatal al del tórax de un niño en edad preescolar, hasta el tórax de un adolescente, que incluso a esta edad no logra totalmente el mismo aspecto de un adulto. Si recuerdan de embriología, los pulmones se siguen desarrollando en la fase alveolar incluso después del nacimiento y aproximadamente hasta los 8 años de edad. Algunos dicen que hasta los 2 años de edad, pero bueno, tomemos en cuenta 8 años. Y por lo tanto tiene sentido que radiológicamente el aspecto radiológico no sea similar al de un adulto, ya que se siguen desarrollando de forma extrauterina los pulmones. Consideren que además las enfermedades que aquejan a los niños no son las mismas que las que aquejan a los adultos. Siempre es lo que les comento a mis alumnos, es muy importante saber la edad de un paciente primero en cualquier caso para de ahí tratar de determinar la posibilidad de un diagnóstico diferencial. Ya dijimos que los niños no son adultos en pequeño, por lo tanto los niños en sus diferentes grupos de edad tienen sus propias enfermedades. La falta de cooperación de los pacientes en edades pediátricas obliga a que la radiografía de tórax sea obtenida por el técnico radiólogo de formas alternas a la convencional. Como vemos aquí en esta última imagen, en este paciente ya cooperador, podemos realizar la imagen póstero-anterior convencional. Esta posición póstero-anterior es la que también utilizamos para las radiografías de los adultos. Depende del niño en qué momento son cooperadores. A veces hay preescolares que cooperan, pero a veces incluso existen niños de edad escolar que no cooperan. Es raro que se realicen radiografías AP en bipedestación, aunque está mencionado que es aceptable realizarlas en pacientes preescolares si no cooperan por completo.
En los recién nacidos y la gran mayoría de pacientes no cooperadores, la proyección radiológica habitual es la anteroposterior con el paciente en decúbito. Recuerden eso, anteroposterior en decúbito. Como vemos aquí, el paciente está acostado ya sea en su cuna, en una cama de hospital, en caso de que sea una radiografía portátil, o sobre la mesa radiológica. Debajo del paciente se va a colocar el receptor de rayos X y por delante de él va a estar el tubo de rayos X. Por lo tanto, consideren que la mayoría de las radiografías de los niños pequeños, desde recién nacidos hasta preescolares aproximadamente, está en proyección anteroposterior. Existen algunos aditamentos que pueden utilizar los técnicos, como algunos sujetadores de velcro, o verán en internet algunos tubos de acrílico en donde se colocan a los bebés dentro de una especie de tubo, pero esa no es la práctica usual para sacar las radiografías. Realmente consideren estas dos como el método más usual. Al igual que con los adultos, la radiografía de tórax es el estudio radiológico más solicitado en pacientes pediátricos. Como ya mencionamos, lo más seguro es que si su paciente tiene menos de 2 años, la proyección que se va a obtener va a ser una anteroposterior de tórax. Generalmente, la proyección anteroposterior es la única proyección necesaria para realizar una valoración inicial de patología torácica. Recuerden que de forma característica en las proyecciones anteroposteriores se forma un ensanchamiento mediastinal y cardíaco debido a la lejanía que tiene el corazón con respecto al receptor de rayos X. Además, en los niños, debido a que el tórax es más pequeño, tenemos cambios característicos en el índice cardiotorácico que revisaremos en unos momentos. La proyección lateral puede ser un complemento a la proyección anteroposterior, particularmente cuando queremos valorar zonas que a veces son difíciles de valorar en la anteroposterior, como pueden ser las bases pulmonares o el mediastino y todo lo que está detrás de estas imágenes, por ejemplo, el parénquima pulmonar que queda por detrás del corazón. También nos puede servir para localizar lesiones que observamos en la proyección anteroposterior en caso de que no dominemos completamente cómo aplicar el signo de la silueta. Solo se solicita la lateral y ya es más fácil localizar lesiones de esa forma. El tórax de los niños pequeños, particularmente menores de 2 años, tienen algunas características muy distintivas que lo diferencia de un tórax de adulto. Aquí vemos el tórax normal de un adulto que ya conocemos en proyección póstero-anterior y en proyección lateral. El tórax de un niño, particularmente menor de 2 años, como pueden ver, tiene una forma que en la literatura se refieren a ella como triangular. Esto debido a que los niños tienen mínima musculatura, la cual le da al tórax su forma adulta. Entonces, como pueden ver, pues parece un triángulo equilátero. Vean aquí en la proyección lateral cómo este diámetro anteroposterior es mayor comparado al diámetro anteroposterior que tiene una radiografía de un adulto. Hay otra literatura que menciona que el tórax pediátrico tiene una base de forma cilíndrica, pero básicamente a lo que se refieren es el hecho de que el diámetro anteroposterior es más ancho comparativamente al de un adulto. Como pueden ver, además, en estas imágenes, el receso posterior de las radiografías de los niños, este receso es menos profundo. Vean aquí como el receso posterior de un adulto es más profundo, tanto este receso posterior como estos ángulos costofrénicos. En cuanto a esta forma triangular, debemos de diferenciarla del tórax en campana, que es una forma torácica patológica típica de pacientes con trisomía 21, como estamos viendo aquí, o podemos también observar este tipo de tórax con pacientes que tienen alteraciones neurológicas o neuromusculares. Otra cosa que caracteriza a las radiografías pediátricas es que particularmente hacia las regiones paracardíacas es muy común observar broncograma aéreo, los cuales llegan a ser normales de forma central, pero no son normales cuando los observamos más hacia la periferia. Como ya mencioné, debido a que los niños pequeños no cooperan, se corre el riesgo de que se puedan tomar radiografías que simulen un estado patológico en un paciente normal. ¿Cómo creen que ocurre esto? Pues nosotros no podemos pedirle a un niño pequeño que respire profundamente y mantenga la respiración al realizarle la radiografía, como lo hacemos con un adulto, por lo que es importante que el técnico radiólogo tenga experiencia con niños para obtener la radiografía en inspiración. De lo contrario, se pueden simular patologías si valoramos una radiografía en expiración.
Al valorar una radiografía pediátrica, siempre tenemos que valorar que la misma se haya realizado en inspiración. Afortunadamente es sencillo determinar que así fue. Aquí vemos al mismo paciente con una radiografía realizada en expiración y otra con correcta inspiración. Las radiografías en expiración tienen este aspecto que parecería completamente patológico. Observen aquí esta radiopacidad en los campos pulmonares. Una radiografía en expiración presenta una tráquea con una curvatura exagerada, a veces hacia la derecha. Comparen aquí con esta tráquea que se encuentra en posición central más normal, está más recta. Además, vean cómo la expiración simula cardiomegalia y observen todo este aumento de la radiopacidad de la trama broncovascular. Como pueden ver, pues le da un aspecto de patrón radiológico patológico de alta densidad. Este es el aspecto que debe tener el parénquima pulmonar normal. Claramente, pues aquí hay mayor radiolucidez en los campos pulmonares debido a que los alvéolos tienen aire dentro, mientras que aquí, pues el paciente expulsó el aire en expiración. Podemos determinar que una radiografía está en inspiración contando las regiones anteriores de los arcos costales que observamos sobre los diafragmas. Ven aquí, este por ejemplo sería el cuarto arco en su porción anterior y esta sería la porción posterior de este mismo cuarto arco. Lo ideal es ver de 5 a 7 porciones costales anteriores sobre los diafragmas y observen aquí cómo en expiración estamos observando 3 porciones de los arcos costales anteriores únicamente sobre los diafragmas. En caso de que les guste más contar las porciones posteriores de los arcos costales, una radiografía con inspiración correcta tiene de 8 a 9 arcos costales posteriores sobre los diafragmas. Sinceramente, a mí se me facilita más contar los arcos, bueno, las porciones de los arcos anteriores. Aquí tenemos otro ejemplo de la importancia de valorar una radiografía pediátrica con inspiración correcta. Estamos viendo al mismo paciente el cual en expiración presenta una radiografía que a primera vista podría parecer completamente patológica con una tráquea con discreto arqueamiento hacia la derecha, una aparente cardiomegalia y un incremento de la radiopacidad sobre los campos pulmonares. En algunos pacientes esta radiopacidad llega a ser más evidente sobre los hilios pulmonares. Aquí sobre los diafragmas podemos contar 4 porciones de los arcos costales anteriores. Tras repetir la radiografía en el paciente con una adecuada inspiración, podemos observar 7 porciones anteriores de los arcos costales sobre los diafragmas y una adecuada posición de la tráquea con una silueta cardíaca de tamaño normal para la edad, así como una adecuada aireación del parénquima pulmonar que le da este aspecto radiolúcido normal. Este es un paciente totalmente normal que parecería patológico si solo valoráramos esta radiografía. Además de simular patología, una proyección en expiración también nos puede ocultar patología. Observemos estas imágenes del mismo paciente. Realmente aquí no hay un arqueamiento traqueal, pero vemos tan solo 4 porciones de los arcos costales anteriores sobre los semidiafragmas. Observen la aparente cardiomegalia que existe y toda esta prominencia broncovascular que incrementa la radiopacidad, particularmente en esta región perihiliar. Al repetir la radiografía en inspiración, podemos ver aquí sobrepuesta a la silueta cardíaca esta zona de consolidación. Estamos observando aquí broncograma aéreo. Incluso vean cómo el hemidiafragma izquierdo está por arriba del derecho, lo cual pues no es normal. Entonces, una mala inspiración en una radiografía torácica pediátrica puede tanto simular patología como ocultar patología. Ya mencionamos que las radiografías de los niños pequeños se toman en antero-posterior a diferencia de los adultos que es en póstero-anterior y esto, que es el hecho de que sean en antero-posterior, va a magnificar la silueta cardíaca. Además, si se toma la radiografía en expiración, eso también puede simular cardiomegalia. Tenemos además que considerar que en niños pequeños no podemos utilizar los mismos criterios de normalidad que utilizábamos para las radiografías de los adultos. Recuerden que el índice cardiotorácico normal en una proyección póstero-anterior de un adulto es menor a 0.5, o sea, el corazón ocupa menos del 50% de la amplitud lateral del tórax.
Como pueden ver en las radiografías pediátricas, el índice cardiotorácico puede llegar a ser mayor a 0.5, lo cual es completamente normal. Vean aquí cómo al año de edad el límite alto puede ser hasta 0.6 y a las 4 o 7 semanas llega a ser hasta 0.7. Tengan esto presente, el hecho de que un corazón luzca grande en apariencia puede ser completamente normal. Observen aquí estas 4 radiografías de este mismo paciente. Como ya dijimos, en expiración podríamos asumir que esta radiografía presenta cardiomegalia, pero al repetir la radiografía con una adecuada inspiración, si midiéramos este índice cardiotorácico sería completamente normal. En las radiografías laterales no hay tanta complicación, ya que la silueta cardíaca no es tan susceptible a modificar su forma, ya sea en expiración o inspiración. Comparen aquí esta silueta cardíaca. Realmente, para sospechar cardiomegalia en una radiografía pediátrica lateral, generalmente se puede llegar a perder esta radiolucidez que existe en este espacio retroesternal, o puede existir radiopacidad que llene este espacio como indicación de crecimiento particularmente de las cámaras izquierdas. Tenemos además otra cosa que es muy diferente a la radiografía de un adulto, particularmente en esta zona superior del mediastino. Si viéramos esto en un adulto, habría que preocuparnos, pero en un momento vamos a ver por qué no es preocupante en un niño. Voy a retirar mi marcador para que vean cómo está muy amplia esta zona mediastinal. Aquí vemos un ejemplo de una cardiomegalia verdadera en una radiografía pediátrica. Ya que checamos nuestros criterios de que esta radiografía anteroposterior se haya realizado en inspiración, podemos observar cómo la silueta cardíaca es muy dominante. Particularmente en este niño, el índice cardiotorácico es aproximadamente de 0.77. En general, si observan un índice cardiotorácico mayor a 0.6 en cualquier edad pediátrica, hay que sospechar que esto es completamente anormal. Vean además cómo aquí en esta radiografía en proyección lateral existe esta pérdida del espacio radiolúcido que tendría que existir aquí en el mediastino anterior. Esto puede llegar a estar en señal con crecimiento de las cámaras cardíacas derechas. Este espacio retrocardíaco es bastante breve también y podría indicarnos que está existiendo crecimiento de las cámaras cardíacas izquierdas. Este paciente entonces pues presenta una cardiomegalia global. Otra situación que hay que considerar con las radiografías pediátricas, y es algo que valoramos también en las radiografías de los adultos, es el hecho de que no debe de existir rotación de la imagen, ya que la rotación pudiera llegar a simular patologías. Si recuerdan, en el adulto podemos valorar que no exista rotación al valorar la relación de los procesos espinosos con las cabezas de las clavículas a la altura de la tráquea. Ya que en los niños la osificación aún no está completa a este nivel, pues puede llegar a ser difícil utilizar este mismo sistema, por lo que las costillas llegan a ser una buena guía. En una radiografía sin rotación, los arcos costales de ambos lados llegan a tener la misma distancia. Cuando observan ustedes un arco costal más corto que el contralateral, esto puede llegar a indicar rotación de la imagen. Vean en esta radiografía cómo estamos observando aquí esta radiopacidad en este borde cardiomediastinal derecho que no observamos en esta radiografía que está adecuadamente centrada. Sin embargo, como mencioné, el mediastino a esta altura luce más ancho que el mediastino de un adulto normal. Ya mencioné que este ensanchamiento mediastinal es normal en una radiografía pediátrica. ¿A qué creen que corresponde esta estructura que estamos viendo aquí? Pues se trata del timo. El timo realmente es una estructura que varía mucho en su tamaño y apariencia, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Como tal, el timo va incrementando su tamaño desde el nacimiento, alcanzando su volumen máximo aproximadamente de 2 a 5 años de edad. Cuando el individuo llega a la pubertad y hasta la adultez temprana, el timo comienza a involucionar, o sea, a hacerse más pequeño. Del timo sabemos que está localizado en la porción superior del mediastino y dependiendo del sistema que utilicemos de división mediastinal, podemos decir que está localizado en el mediastino anterior o medial.
Para fines prácticos, considerando la clasificación radiológica de Felson, decimos que el timo se encuentra predominantemente en el mediastino anterior. En esta radiografía apreciamos el timo de un lactante que tiene correlación con esta pieza anatomopatológica. Vean cómo el timo ocupa toda esta porción superior, ensanchando la sombra del mediastino superior a este nivel. Como mencioné, tras la pubertad, el timo involuciona, dejando esta configuración usual del mediastino superior que vemos normalmente en radiografías de adultos. El timo llega a ser una causa muy frecuente de interconsulta para los radiólogos, ya que al observar esta imagen, si no están familiarizados con imágenes pediátricas, esto les puede llegar a parecer a veces alguna masa mediastinal, atelectasias o consolidaciones. La involución del timo, además de significar una disminución del volumen, representa en estudios radiológicos un cambio de densidad. Aquí estamos viendo 3 cortes axiales de esta forma de tomografías contrastadas. Aquí este es el tórax de un adulto a nivel del arco aórtico, en donde observamos aquí en este espacio prevascular únicamente a los remanentes del timo involucionado. Como pueden ver, tiene una densidad predominantemente grasa, la cual es muy hipodensa. Ahora ven aquí el timo de un recién nacido y el timo de un paciente con 1 año de edad. Como pueden ver, el timo del recién nacido tiene mayor volumen y mayor densidad comparativamente al timo de un adulto. En el lactante llega incluso a tener mayor volumen, como podemos ver aquí. Este es el timo, toda esta masa, frente a la vena cava superior, a la aorta y a la arteria pulmonar. El timo puede llegar a tener también alteraciones de su tamaño. El ver un timo de menor tamaño, especialmente en niños menores de 2 años, es completamente anormal y puede estar en relación con enfermedades serias, por ejemplo, sepsis, estrés metabólico en general, uso de corticosteroides, trauma, entre otras. Este es un buen ejemplo de una recién nacido en donde observamos en el mediastino anterior y superior esta radiopacidad que está correspondiendo al timo normal. A los 8 meses, esta paciente presentó un episodio de infección de las vías aéreas que progresó a sepsis y podemos notar la disminución de volumen de la radiopacidad mediastinal que está en relación a involución tímica. El timo también puede estar disminuido de tamaño y eso lo llamamos hipoplasia o incluso puede llegar a estar ausente en enfermedades genéticas como en el síndrome de DiGeorge o en inmunodeficiencias congénitas, por ejemplo el SID, que es una inmunodeficiencia combinada severa. Aquí vemos en esta radiografía un paciente con síndrome de DiGeorge en donde la radiopacidad del timo está muy disminuida de volumen y en esta radiografía lateral en el espacio retroesternal en donde deberíamos de ver radiopacidad ocupada por el timo, pues ahora vemos esta radiolucidez que corresponde al parénquima pulmonar. El aumento de tamaño ocurre en algunos casos de enfermedades autoinmunes, como puede ser miastenia gravis, algunas enfermedades de la colágena o en enfermedades tiroideas. También puede ocurrir algo que se llama hiperplasia de rebote, en donde el timo disminuye de tamaño tras un insulto, como vimos anteriormente, pero puede recuperar su tamaño nuevamente e incluso adquirir más volumen. Esta hiperplasia de rebote puede ocurrir cuando un niño se recupera de una enfermedad. Por ejemplo, vean estas imágenes de esta paciente que presenta estas zonas de radiopacidad periilear y peribronquial, así como atrapamiento aéreo. En videos posteriores hablaremos sobre esto del atrapamiento aéreo. Este paciente está cursando aquí con una neumonía viral. Noten aquí el mediastino superior. Tras su recuperación, notamos cómo el mediastino presenta un aumento de volumen debido a la hiperplasia de rebote del timo tras su recuperación. Como dijimos al inicio, el timo puede adquirir diferentes formas y tamaños. Aquí vemos algunos de los aspectos que puede llegar a adquirir y entre todos estos es más común este aspecto sobresaliente hacia la derecha del tórax que conocemos como signo de la vela. Vean aquí cómo en esta radiografía lateral, pues el timo ocupa el espacio retroesternal superior en el mediastino anterior. Conforme crece el paciente, también es común observar cambios de aspecto del timo. La situación más común que se nos interconsulta como radiólogos es cuando se sospecha un proceso neumónico y se sospecha que esta opacidad pueda llegar a ser una consolidación o alguna atelectasia,
pero en un momento vamos a ver cómo asegurarnos de que lo que estemos viendo realmente se trate del timo. Primero vean en esta imagen cómo esta radioopacidad triangular no alcanza el borde torácico y además forma esta radiolucidez cuando el timo contacta al corazón derecho. Esto que están señalando aquí estas flechas blancas es el signo de la muesca. Este mismo signo de la muesca también lo podemos ver aquí en este paciente, es el mismo paciente pero al año de edad, en donde el volumen del timo pues ya disminuyó de tamaño. Ya mencionamos que la morfología más común del timo es esta radiopacidad triangular a la derecha en relación al signo de la vela, como si fuera una vela de barco. Además, observamos en la intersección con el corazón el signo de la muesca. A veces también puede haber prominencia del timo hacia la izquierda, pero es mínimo. Aunque como pueden ver aquí, también el timo puede llegar a ser totalmente predominante hacia la izquierda. Cuando no observamos un timo típico, como si fuera esta vela, debemos de fijarnos en los bordes de la opacidad, como vamos a ver aquí en estos dos casos. El timo forma indentaciones o festoneados cuando contacta los arcos costales, formando este signo que conocemos como signo de las olas. Vemos aquí un timo que predomina hacia la izquierda, pero al observar el signo de la ola en los bordes, ya podemos determinar que lo más seguro es que sea un timo normal. En este acercamiento podemos observar las indentaciones correspondiente al signo de las olas con un timo que está formando aquí el signo de la vela hacia la derecha. Si llegamos a observar un timo no típico, como en este caso, a veces es útil solicitar un complemento diagnóstico. En este caso, se quería determinar que esta opacidad no fuera un proceso neumónico, por lo que mediante un ultrasonido se determinó que existía esta estructura sólida hipoecoica que está en relación al timo, solo que pues predomina del lado izquierdo. Si llegan a tener dudas si la opacidad que observan en una radiografía de un paciente pequeño corresponde o no al timo, pueden interconsultar al radiólogo para evitar solicitar estudios como tomografía, que a veces son completamente innecesarios. Ya que conocemos el aspecto habitual de las radiografías de niños pequeños, vamos a pasar a las patologías. En la siguiente parte de esta sección vamos a revisar el aspecto radiológico de las principales enfermedades torácicas que afectan a los recién nacidos.